universitarias sobre derecho electoral. Para dar inicio, vamos a solicitarle muy amablemente al maestro Héctor Noé Hernández Quintana, director de Difusión de Humanidades y Ciencias Sociales, nos haga favor de dar la bienvenida. Buenas tardes a todos. A nombre del rector, el maestro Sergio Cortés Gamboa, les damos la bienvenida tanto a los ponentes como a los estudiantes y docentes que nos acompañan en estas jornadas universitarias de Derecho Electoral. A petición del rector, me encargó que diéramos una breve descripción de la universidad. Es una universidad pequeña, se fundó en el año 2012, cuenta con 5 licenciaturas, inició con 3 licenciaturas, que era Lengua y Cultura, Desarrollo Sustentable y Gestión Comunitaria y Gobiernos Locales. Actualmente se han ido abriendo nuevos programas de estudio, Producción Agropecuaria Sustentable, Arte y Diseño Digital y Turismo Alternativo. Y la última sería Derecho Intercultural. Esta última se pretende abrir en agosto, que sea nuestra primera generación de jóvenes abogados con un enfoque intercultural. Y bueno, considero que estas jornadas de derecho electoral vienen a bien en este contexto de que vamos a recibir a nuestra primera generación de licenciados en Derecho Intercultural. Y en general sería pues todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Héctor Noé Hernández Quintana. Sí, para dar inicio a estas jornadas, vamos a presentar al maestro Enrique Simón Romero, quien es titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas. Así también vamos a darle un fuerte aplauso al licenciado Paulino Chávez Martínez, quien es delegado especial del señor gobernador en la región Otomí-Tepehuac. Así también vamos a darle un fuerte aplauso al ingeniero Rodolfo Acoca Islas, quien es director general de la Atención a Pueblos Indígenas de la SEXPI. Vamos a solicitarle muy amablemente al maestro Daniel Ibarra Juárez, de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, sea el moderador de este evento. Muchísimas gracias, señoras y señores, jóvenes estudiantes, maestros, personal que nos acompañan en la presidium del día de hoy. Sean ustedes bienvenidos y bien habidos aquí en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo. Se ha hecho un gran esfuerzo para que la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, que comanda el maestro Enrique Simón Romero, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en la Escuela Judicial Electoral y la Defensoría, que es también muy largo el nombre, ¿verdad? La Defensoría, la Defensoría Pública para los Derechos Políticos Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas, estén ustedes el día de hoy aquí. Y para ello, doy la más cordial de la bienvenida a la maestra Marianela Delgado Nieves. La maestra Marianela Delgado Nieves es originaria de la Ciudad de México, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es maestrante en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España. A inicios de su ejercicio profesional colaboró en el Tribunal Superior Agrario. Se incorporó como asesora jurídica en el actual Instituto Nacional Electoral en el marco del proceso electoral 2011-2012, y a inicios del año 2013 ingresó al Poder Judicial de la Federación, donde se ha desempeñado en distintos momentos como oficial administrativa, profesional operativa, secretaria periodista del primer tribunal
colegiado en materia penal del primer circuito, el primer Tribunal Unitario en materia penal del primer circuito y finalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, y a partir del año 2018, marzo, se desempeña en el cargo de Defensora Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas. Finalmente, ha prestado asesoría gratuita a colectivos apícolas de mujeres indígenas en el estado de Querétaro. Es una pequeña y breve semblanza de la maestra Marianela Delgado Nieves, quien será en este tenor de este panel de discusión la primera que tomará la palabra. Posteriormente tomaré nuevamente su servidor la palabra para darle la bienvenida y lo que es la ficha del doctor José Ramón Narváez Hernández. Sin más preámbulo, cedo el micrófono a la maestra Marianela Delgado Nieves. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación a la Universidad Intercultural, a la Escuela Judicial del Tribunal Electoral, a las autoridades que también hoy están aquí con nosotros, alumnas y alumnos. Bueno, a mí me toca este día dar un poco una charla de lo que hacemos en la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas, digamos de manera muy general y un poco tratando de aterrizar el tema de cómo está el aspecto de los derechos en materia electoral y realmente qué hacemos, ¿no? en la Defensoría. Bueno, la Defensoría presta servicios a pueblos y comunidades indígenas y a sus integrantes. Tal vez sería mejor, previo a entrar un poco en la Defensoría, hacer una breve mención, ¿no? De todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos tenemos ciertos derechos político-electorales, que son los derechos, digamos, como los más comunes, ¿no? Los que todos hemos escuchado: votar, ser votados, afiliarnos, participar en la vida pública y política del país. Esos son derechos comunes que nos pertenecen a toda la población. Sin embargo, en el caso de pueblos y comunidades indígenas existe un régimen especial, donde hay otro tipo de derechos político-electorales que únicamente ejercen los pueblos y las comunidades indígenas, así como sus integrantes. Esos derechos están previstos en el artículo 2 constitucional y tienen una gama muy, muy amplia de expresión, ¿no? Hay a su vez, además de este esquema, digamos, especial de derechos, tenemos dos formas o dos espacios donde se ejercen esos derechos. Puede ser que estemos hablando de pueblos y comunidades indígenas que participan o que viven en un sistema de partidos, o bien que estemos hablando de pueblos y comunidades indígenas que viven y participan en sistemas normativos internos, es decir, que se rigen por sus usos y costumbres, sus tradiciones, sus sistemas de cargo, sus formas de participación, su toma de decisión, la forma de solucionar controversias al interior de la comunidad. Todo eso se rige a través del sistema de usos y costumbres que tiene esta comunidad. Además, en la vida, en la realidad, existe un sistema que está en medio de esos dos, ¿no? Y es un sistema, son comunidades que viven en sistemas de partidos, es decir, que votan por los partidos políticos para que ocupen los escaños de autoridad de las diferentes poblaciones a nivel municipal, pero que a su vez han incorporado algunas tradiciones en la forma de elegir y en la forma de convivir colectivamente con esas autoridades. Esos podríamos decir que son sistemas mixtos. Entonces, en esos tres escenarios hay muchos derechos político-electorales involucrados que muchas veces se ven, digamos, amenazados o que incluso ni siquiera están reconocidos en ciertas comunidades. Para eso existe la Defensoría Pública Electoral. La Defensoría es un órgano autónomo que depende de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que presta servicios de asesoría y representación jurídica de forma gratuita a los pueblos, comunidades indígenas o sus integrantes. Hago esta distinción porque no solamente es que llegue una persona indígena a la Defensoría y quiera defender su derecho, un derecho que le ha sido vulnerado de manera individual, sino que puede llegar una persona de la comunidad a querer defender un derecho colectivo.
¿no? Es decir, un derecho que tiene toda la comunidad. Entonces la Defensoría le presta el servicio a toda la comunidad a través de un grupo de personas o una sola persona. Normalmente quienes acuden son las autoridades tradicionales, por ejemplo, de la comunidad, y esas autoridades las tomamos como aquellas que van en representación, ¿no? Muchas veces esas autoridades llegan porque en una asamblea general comunitaria previa la comunidad ha decidido que se tiene que dar la lucha por un cierto derecho. Esas personas llegan a la Defensoría. Hay 3 mecanismos para llegar a la Defensoría. Puede ser de manera presencial, que es cuando acuden a alguna de las 3 oficinas que tenemos en el país: Oaxaca, Ciudad de México y Guadalajara. Otra es a través de un número gratuito que es un 01800. Cuando ustedes se comunican a la Defensoría por ese medio, una defensora o defensor les atiende directamente, escucha el asunto que tengan ustedes y, si se puede, en ese momento les da alguna posición y entonces se decide si se abre o no una solicitud de servicio. Y la otra es vía correo electrónico. Esas son las 3 maneras en las que ordinariamente se llega a la Defensoría. Nosotros escuchamos los planteamientos que tienen y a partir de ahí empezamos entonces el proceso de asesoría o defensa. Tenemos diferenciados los procesos. La asesoría es un servicio gratuito que damos a nivel local y la defensa es un servicio gratuito que damos a nivel federal. Lo que hacemos es entonces, dependiendo de los planteamientos que ustedes tengan, es que vamos definiendo las estrategias jurídicas y vamos, digamos, determinando cuáles van a ser las etapas que van sucediendo. Me gustaría tal vez de manera muy genérica poner algunos ejemplos de qué tipo de asuntos o qué tipo de cuestiones podemos ver en unos y otros sistemas que nos interesan y que normalmente llegan a la Defensoría, ¿no? El derecho a votar, bueno, ese me parece que a lo mejor en el sistema de partidos lo tenemos muy entendido. El derecho a que podamos acudir a una urna y votemos por las autoridades del Estado, las que sean, del nivel que sean. Sin embargo, el derecho a votar en el tema de pueblos y comunidades que se rigen por sus sistemas normativos internos tiene muchos otros matices, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, personas que llegan a la Defensoría, mujeres que nos dicen, bueno, es que en mi comunidad únicamente pueden participar los faeneros. Los faeneros, por tradición, son hombres, porque son ellos quienes llevan a cabo las faenas en la comunidad y entonces son quienes tienen derecho a participar en la asamblea en la cual se decide sobre las autoridades de la comunidad. Eso vulnera el derecho a la universalidad del voto. Los sistemas normativos internos, los usos y costumbres, tienen un límite. Es decir, las comunidades son libres y son autónomas para definir su manera de organizarse, su manera de convivir, de solucionar, de elegir, pero hay un límite en los sistemas normativos internos y ese límite son los derechos humanos previstos en la Constitución. Cuando algo del sistema normativo violenta un derecho humano, entonces se acude ante un tribunal, se acude ante una autoridad para exigir que ese sistema, como sucedería con el sistema legislado, en realidad no es algo que se distinga pues entre el sistema que no es de partido, que no es de usos y costumbres frente al otro, ¿no? Entonces lo que sucede es que si no se adapta a los derechos humanos que prevé la Constitución y los tratados internacionales, entonces podemos acudir ante las instancias a solicitar que sea defendido ese derecho. El ejemplo en este caso del derecho a votar es el que les ponía, ¿no? Cuando no todas las personas de la comunidad acceden a poder elegir a sus autoridades, entonces puedes acudir a solicitar la protección de ese derecho. Tenemos el derecho a ser votado, ¿no? El derecho a ser votado tiene un espectro grande. No solamente es el derecho a poderte postular para poder ocupar eventualmente un cargo, ya sea dentro de tu comunidad o dentro del Estado, sino que tiene que ver también en el ejercicio mismo del cargo del que estamos hablando. Entonces, muchas veces sucede que las personas no se les permite la toma de protesta o no se les permite el ejercicio de su cargo de manera ordinaria. Por ejemplo, no sé si el estado de Hidalgo tenga esas figuras, pero Oaxaca tiene una figura que es una cabecera municipal y además tiene agencias. ¿Aquí también tienen agencias? Oaxaca funciona así, ¿no? Son cabeceras municipales y son pequeñas agencias.
Las agencias designan a una agenta o agente y esa persona es el vínculo con la propia cabecera municipal. Esto es importante en el caso de pueblos y comunidades porque realmente es la autoridad que lleva los intereses de la comunidad ante las cabeceras. Entonces sucede muchas veces que esa persona no puede ejercer su cargo de manera ordinaria como lo podría ejercer cualquier autoridad y entonces nosotras tenemos que acudir a solicitar que se permita el ejercicio del cargo. Pero en realidad así podría yo ponerles un sinnúmero de ejemplos, donde me parece que está, digamos, algo que hoy ha dado unos frutos muy importantes y asuntos tal vez verdaderamente trascendentes, es el derecho de libre determinación, autonomía y autogobierno. Ese derecho tiene muchas formas de expresarse en la vida comunitaria de las propias pueblos y comunidades indígenas, pero tiene muchos efectos necesarios frente al Estado, que las comunidades hoy están bajando a la realidad, ¿no? Por ejemplo, la transferencia directa de recursos. La transferencia directa de recursos son comunidades que están inconformes con que los municipios, del total de presupuesto que les llega, como tienen esta libertad de ejercer su presupuesto de la manera que lo determinen, suelen dirigir nada o muy poco de ese presupuesto a las comunidades indígenas radicadas en los municipios. Las comunidades han dado desde Michoacán, Guerrero, Puebla, ahora Jalisco, han dado estas luchas de solicitar que el Estado intervenga, digamos, de cierta manera para que esos municipios dirijan ese dinero, el dinero que les corresponde en proporción a las comunidades. Todo ese tipo, digamos, de inquietudes que van teniendo las comunidades se llevan desde la Defensoría. La Defensoría no solamente pelea a nivel de tribunales, sino que puede recibir los asuntos desde el inicio. ¿Cómo le pido yo al ayuntamiento que me dirija el dinero directamente? ¿Cómo le pido yo al Instituto Electoral, por ejemplo, que lleve a cabo una consulta? ¿Cómo le pido cómo solicito que esta persona que está ejerciendo el cargo indebidamente llame a una asamblea general comunitaria para poder someter la revocación anticipada de mandato? Todo ese tipo de inquietudes y de problemáticas que se tienen dentro de las comunidades son las que la Defensoría acompaña desde el inicio y que terminan normalmente en juicios ante los tribunales. Entonces, es mucho más amplio que esto, es mucho más complicado que esto, pero la realidad es que en la Defensoría solemos recibir personas que tal vez no tienen todavía muy clara cuál es la pretensión, pero que tienen un espacio para que, si no es la instancia la Defensoría Pública, la Defensoría entonces podrá dirigirles y podrá orientarles en cuáles son las autoridades que serán las adecuadas para poder atender la problemática o las inquietudes que tiene la comunidad o la persona indígena que se acerca a nosotros. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Marinela Delgado Nieves su intervención. Tengo el gusto de presentar al doctor José Ramón Narváez Hernández. Él es doctor honoris causa por la Universidad Andina Nieto Cázares y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido subdirector de Estudios Históricos y fundador e investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Profesor de planta de la materia de Filosofía del Derecho en el posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por más de 10 años. Investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte e investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos y director general adjunto de la Escuela Nacional de Estudios para el Desarrollo Agrario. Actualmente es titular profesor e investigador en la Escuela Judicial Electoral, secretario académico del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, del que fue fundador, y presidente, así como también él es el director de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho,
y conductor del programa de televisión que se transmite en el canal judicial denominado Cine Debate. Dentro de sus obras se encuentran Breve Historia del Ombudsman en México, 2006 por Rúa, Historia Social de la Defensa de los Derechos en México por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007, Cultura Jurídica e Ideas e Imágenes de Porrúa, 2010, Derechos Indígenas y Candidaturas Plurinominales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2011, y dentro de la relación de productos académicos, que es muy largo, encontramos Solución Pacífica de los Conflictos Electorales Comunitarios de los Pueblos Originarios, los derechos político-electorales de las mujeres indígenas en México a partir de la cultura popular, la ausente protección de los derechos fundamentales de los pueblos originarios de México, marginación indígena y elecciones, una reflexión con pretexto del análisis de las sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia de la Nación. Y pues le agradecemos profundamente al doctor José Ramón Narváez Hernández estar aquí, y también decirles que lo recibamos con un fuerte aplauso porque orgullosamente es hidalguense, es del estado de Hidalgo. Con ustedes, el doctor José Ramón Narváez Hernández. En esta calurosa tarde, pero bueno, ya están acostumbradas y acostumbrados, ¿no? Bueno, yo veo que por el abanico no tanto, ¿verdad? Estoy muy agradecido con la Comisión Estatal de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de los Pueblos Indígenas que organizó todo este evento, obviamente con la Universidad Intercultural. Me da mucho gusto estar aquí, sobre todo pues porque somos paisanos y me encanta siempre volver a la matria. Y quiero agradecer también especialmente a la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, que hizo el viaje hasta acá, y personal del tribunal que hicieron el viaje, a la consejera, que está por acá, ¿no? del Instituto Electoral. Y digo esto porque además, para quien no está tan cercano a lo que denominamos sistema electoral mexicano, le da una imagen muy cercana a lo que es esta especie como de fraternidad que hay entre instituciones electorales. Y hablo a nivel estatal y a nivel federal. Entonces va habiendo un trabajo conjunto, y esto es muy importante porque siempre cuando dicen, trabajas en el Tribunal Electoral, tú eres el que da las credenciales, ¿no? Entonces siempre hay como esa confusión, pero es válida porque pues finalmente eso le compete a las instituciones aclarar qué le toca a una y a otra institución. Y entonces hay distintos niveles en donde lo electoral va teniendo cabida. La maestra Marianela ya explicó cosas muy importantes que yo brevemente nada más voy a apuntalar. Ahorita les voy a hacer un examen y ya me van a ver si quedó bien claro lo que dijo la maestra. Pero no, fuera de relajo, esto es una cosa que importa a todas y a todos porque, fíjense, yo tenía la idea, antes de entrar a lo electoral, pues que era un asunto que venía después de solucionar muchas otras cosas. En un país en el que estamos atravesados por la violencia, porque pues es una cosa evidente y de todos los días, en un país en el que a veces es difícil algunos temas que tienen que ver pues con la sustentabilidad de nuestras vidas, o sea, es decir, el comer, el poder vivir tranquilos. Dice uno, pues lo electoral pasa como a tercero o cuarto término, ¿no? O sea, que me voy a estar preocupando por participar políticamente. Pero curiosamente son los pueblos originarios, son los pueblos indígenas los que nos vienen a enseñar y nos vienen a decir que es justo la participación política la solución de todos esos problemas. Si nosotros como comunidad
nos preocupamos, nos integramos y empezamos a generar soluciones a esos conflictos, pues quizá empecemos a avanzar un poco más en resolver esta agenda de pendientes. Entonces, por ello lo electoral se vuelve fundamental. Yo escuché un poco las carreras que mencionaste que hay aquí. Bueno, no hay ninguna que no se relacione con el derecho. O sea, los diseñadores tienen que ver con los derechos de patentes, imágenes, derechos de autor, ¿no? La gente que está en la parte de turismo pues, tiene que ver con todo, desde el contrato de servicios, la gente que está en la cuestión agraria, pues tiene que ver con todo esto que tiene que ver con la propiedad y cómo se debe tutelar. Es decir, todo está de alguna forma relacionado con el derecho. Lo que pasa es que pareciera que es un derecho lejano, distinto, que alguien más genera en algún lugar. No, el derecho es nuestro, o sea, el derecho está aquí y no hay persona en este país que no requiera en algún momento enfrentarse a un proceso de justicia, que pueda demandar algo que crea que le es necesario y que se le está negando o que se le está obstruyendo. Incluso ustedes aquí, como estudiantes, todos pues están gozando de un derecho a la educación que está reconocido constitucionalmente. No solo eso, ya la maestra habló del artículo 2 constitucional. Este es importante para todos los mexicanos es muy importante este artículo porque habla de que somos una sociedad constituida por una diversidad étnica, cultural, diversidades en muchos sentidos, que requerimos de derechos diversificados, como su nombre lo indica, y entonces requerimos de ciertas instancias para materializarlos. Entonces, a través del artículo 2 podemos saber que eventualmente vamos a poder exigir esos derechos distintos que tenemos como parte de una comunidad y no de la comunidad nacional en general, y de alguna forma tenemos como minorías en cualquier caso, que en algunos casos llegan a ser mayorías, esa posibilidad de ir a las instituciones estatales, pues a pedirles, como ya dijo Marianela, que se les dé acceso a ciertos derechos, empezando por ese derecho de participar políticamente. Claro, muchas veces podríamos pensar que lo electoral se sitúa solo en el momento de la votación, pero insisto, es justo las comunidades indígenas las que nos enseñan que no, que esa participación política es constante y necesaria para resolver nuestros conflictos todos los días. Aquí mismo seguramente hay asambleas, hay formas de organización política, y entonces a todos nos interesa que eso de alguna forma esté tutelado, esté reconocido y haya mecanismos judiciales que puedan ayudarnos en el caso de que entremos en un desentendimiento, porque eso puede suceder en cualquier momento. Ahora bien, ya dicho esto, o sea, que lo político es importante, que lo electoral es importante, ya también Marianela explicó una cosa muy, muy relevante, y es que existe un derecho electoral comunitario, por decirlo así, indígena en algún momento le llamaron, sistema normativo interno, lo llamamos dentro del derecho electoral. ¿Por qué? Porque es igual que el sistema nacional, o sea, que el sistema jurídico mexicano, el sistema normativo interno es del mismo estatus, está al mismo nivel, justo por el artículo 2 constitucional. Fíjense lo que les voy a decir, cualquier práctica política razonable dentro de una comunidad indígena es derecho mexicano, derecho positivo mexicano. O sea, es derecho válido. ¿Sí me explico? O sea, en esta comunidad nos organizamos políticamente así y estos son nuestros representantes y los elegimos de esta forma. Eso es tan válido como la elección que pasamos a nivel nacional en julio del año anterior. Son igualmente válidas. Esos dos sistemas, que se los estoy llamando sistemas, antes les llamaban usos y costumbres. Y eso de que los dos sean sistemas
habla de un diálogo intercultural, es decir, un diálogo horizontal, no es un diálogo vertical, es un sistema tan válido como el otro. Pero, les voy a decir una cosa, yo se lo pregunto constantemente a los estudiantes de Derecho, ¿cuántas formas de votar hay en México? O se los pongo todavía más capciosa, les digo, ¿cómo es el derecho al voto en México? Y los estudiantes de Derecho contestan en automático, el voto es libre, secreto. No es cierto, no es secreto. ¿Cómo? ¿Lo dice la Constitución? No. En muchas comunidades indígenas se vota a mano alzada, por pelotón, por pizarrón, por ovación. Todas esas formas son válidas. Entonces el voto en México, el derecho al voto, no es secreto. Es una de las muchas formas en las que se puede votar. Entonces imagínense el potencial que tiene eso. O sea, cuántas prácticas, cuántas formas de ejercer ese derecho existen. La cuestión de lo que les venimos a plantear es que existen instituciones que pueden hacer eso una especie, no una especie, hacen de eso un estándar. O sea, es decir, se reconoce que ahora es un derecho que es por la fuerza de lo que denominamos precedente judicial, es un derecho que se puede compartir por otras comunidades. Y por eso se volvió célebre Cherán, o por eso se volvió célebre Ayutla de los Libres, y por eso se vuelven célebres estos casos. ¿Por qué? Porque son comunidades que, si bien, ojo, las leyes no les permitían ciertas cosas, a través del tribunal lograron que se les reconocieran formas de organización política que pudieron ellos adquirir, y después se pudo volver una especie de modelo para otras comunidades, como es el caso de la administración de recursos económicos que pasa de la cabecera municipal a las comunidades indígenas. Imagínense, a través del derecho electoral, una comunidad indígena puede solicitar que la parte del presupuesto que requiere para organizar su sistema político le sea otorgada. ¿No es eso importante? Sumamente importante. O sea, no se había logrado por ningún otro medio, se logró vía jurisdiccional. En Hidalgo la última elección fue paradigmática. ¿Por qué? Porque ya se reconocieron distritos indígenas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces ahora el Estado se vio obligado, a través de un acompañamiento incluso académico, ¿no? Está pues este estudio que se hizo, quiénes son, dónde están los indígenas, cómo son, cómo se organizan. Y en función de ello, incluso se alargó, también a la sala superior le tocó ver ese asunto, se alargó el número de distritos, y seguramente esto seguirá sucediendo con más recurrencia. Y entonces en esos distritos hay un especial régimen de votación. Entonces con esto hay al menos dos formas de interactuar en lo electoral de las comunidades indígenas. Hacia adentro, cuando su organización política debe ser reconocida por las demás comunidades, incluida la comunidad estatal y la comunidad nacional, y hacia afuera, cuando quieren representar a su comunidad en algún órgano legislativo, ya sea estatal o nacional. Eso estamos todavía, como dicen coloquialmente, en pañales. O sea, ahora todo eso se hace a través de los partidos políticos, pero es difícil ver a indígenas en los congresos locales o en los congresos federales. Pero lo ideal es eso. O sea, si finalmente tenemos un número amplio de comunidades y pueblos originarios, hay que agotar, o como dicen, reducir esa brecha, que ya todos sabemos hasta el cansancio es histórica, ¿no? Ya es más ya se habla de deuda histórica, ¿no? Esos son los términos. Yo creo que ya hay que pasar a la siguiente fase. O sea, ya sabemos que hay una deuda, sabemos que hay un rezago, sabemos que hay una marginación. Ahora lo que hay que hacer es empezar ese diálogo real intercultural, en donde yo les digo, yo que vivo en la ciudad, yo quiero aprender de esas formas de organización política, y claro, me gustaría tener los medios, los recursos, las formas de acceder a ese conocimiento, que creo que una carrera en Derecho Intercultural será
importante para eso, pero también que las comunidades indígenas tengan la posibilidad de refrendar, de afianzar, de consolidar esas formas de organización política como propias, como identitarias. ¿Sí me explico? O sea, que ese patrimonio no se disuelva, no se desintegre, porque además los enemigos son muchísimos. O sea, me refiero a, pues eso, a todo lo que estamos sufriendo a través de la famosa reforma energética, pues este saqueo constante a las comunidades, esta expoliación, esta intromisión, y pues por otro lado, la necesidad de muchos de estos miembros de migrar hacia los centros urbanos, de olvidar sus formas de organización política, de olvidar su cultura. Entonces, si se olvida esto, si se disuelve esto, no solo le afecta a las comunidades, nos afecta a todos. Perdemos parte de lo que somos, perdemos parte de nuestra esencia. Por eso tenemos que alzar la voz, tenemos que hacer un frente común por este patrimonio cultural, que representa el derecho electoral de los pueblos y comunidades originarias. Es un patrimonio de todas y todos los mexicanos y se tiene que proteger a través de estas formas jurisdiccionales, empezando incluso por el interesantísimo derecho de autoadscripción. ¿Quién es indígena y quién no lo es? Que es un tema que nos va a ocupar, yo creo que en las próximas décadas, porque no tiene que ver, como ya se ha dicho por muchos tribunales, que no tiene que ver con la cuestión racial o étnica. Tiene que ver con un asunto cultural, social, psicológico incluso. Y entonces esto va a empezar a generar, pues, claro, unos retos enormes, pero a mí me parece que nos va a empezar a hermanar, porque al final de cuentas todos somos indígenas, o sea, todos venimos de una etnia. Quizá mi etnia es la peor, porque es una etnia mezclada, ¿no? O sea, mi etnia tiene muchos orígenes, y eso me dificulta las cosas para tener yo una identidad más precisa y más certera. Yo que quisiera decirles, vengo del pueblo de San Gabriel y soy de la comunidad tal y estos son nuestros bailes típicos. No, desgraciadamente no lo tengo. Pero por otro lado, a lo mejor pues tengo todos los bailes regionales del estado de Hidalgo, toda la vestimenta, por eso bueno, me puedo poner una camisa de tenangos, ¿no? Y creo que ese es el punto, o sea, que cada uno de nosotros vaya exigiendo esos derechos en la medida de su propia identidad, ¿no? Y para eso es este acompañamiento de las autoridades, insisto, desde lo estatal hasta lo federal, para que pues, podamos hacer uso de ellas. Ya Marianela explicó que incluso hay un número gratuito, telefónico, estamos también en las redes sociales. Y por último, pues decir que venimos aquí como parte de unas jornadas universitarias, entonces también a los universitarios para que se animen a escribir, que se animen a participar en los espacios académicos de la Escuela Judicial Electoral, que son muchos, y no tienen que ser necesariamente cuestiones técnicas o de derecho, ¿no? O sea, lo electoral, como lo he puesto, pues tiene que ver con muchas cosas, incluso con la cuestión de toma de decisiones, con la cuestión de liderazgos políticos y con una cuestión importantísima de liderazgo femenino. Parece que hoy es el tema dentro de las comunidades indígenas, la participación política de la mujer. También un tema de vanguardia, de punta de lanza de la jurisdicción o de la jurisprudencia electoral. O sea, también en este diálogo se ha descubierto pues, que hay una desigualdad entre géneros y es importante que tengamos también la visión, la colaboración y la participación política de la mujer. Es ya esto impostergable. Las mujeres tienen que participar políticamente. Y si luego el problema es que no tienen la posibilidad social, porque a veces, pues, que tengo que cuidar a los hijos, tengo que estar en la casa, los varones tenemos que hacer un esfuerzo para poder generar este acceso también de las mujeres a la participación política, como está sucediendo ya en muchas comunidades indígenas. Yo les agradezco con el corazón que hayan aguantado este calor,
que hayan estado aquí con nosotros, que hayan hecho un viaje largo desde Pachuca, y a los organizadores que hayan tenido este espacio pues así con las sillas, todo bonito, a la gente que nos siguió por internet, que tuvimos una transmisión en directo, también les agradecemos que hayan estado aquí y estamos a sus órdenes para seguir haciendo y conociendo la justicia electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias y pues bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a la maestra Marianela Delgado Reyes de la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así también vamos a darle un fuerte aplauso al doctor José Ramón Narváez Hernández de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y vamos a solicitarle al honorable presidium, sean tan amables de trasladarse aquí a este foro para hacer entrega de unos reconocimientos que se le van a hacer entrega tanto a la maestra como al doctor. Sí, vamos a solicitarle. Ok, bueno, pues vamos a omitir una disculpa a todos ustedes, pero vamos a, posteriormente se les va a hacer entrega del reconocimiento tanto a la maestra como al doctor. ¿Sí? Y bueno, vamos a escuchar muy atentamente el mensaje que nos trae el maestro Enrique Simón Romero, titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En verdad, hoy nuevamente estoy muy contento de estar en esta universidad, de la Universidad Intercultural para el Estado de Hidalgo. Hoy estoy doblemente contento porque nos acompañan especialistas en el tema. Sé y dirán, ¿por qué trae este tipo de temas a una universidad donde todavía no hay la licenciatura de Derecho, ¿no? Normalmente lo vemos correlacionados. Sin embargo, hay que hacer todos los esfuerzos y hay que irlos dirigiendo todas y todos los temas en materia de indigenismo. Hay que tener conocimiento todas y todos nosotros. En primer término, agradezco como siempre el acompañamiento y agradezco que siempre nos abre las puertas a esta universidad, a su rector, el maestro Sergio Cortés, que no sé si sepan, pero tenía junta de gobierno en la ciudad de Pachuca y viene en trayecto, espero que ya pueda estar por llegar el maestro Sergio Cortés, pero a través del maestro Héctor Noé, muchas gracias por siempre apoyarnos a difundir todas las actividades que venimos trabajando en coordinación. También agradezco sobre todo hoy al doctor José Ramón Narváez, hidalguense, y que ha llevado muy en alto el nombre de nuestro estado a otras esferas, y comentarles a mí, y ahora sí que se los doy aquí como una anécdota, cuando me hicieron favor de decirnos que podían venir al estado de Hidalgo, originalmente estaba contemplado este evento para la ciudad de Pachuca. Yo le comenté en ese caso al maestro Ibarra, que ha sido nuestro interlocutor, en el que pudiéramos ver la posibilidad de llevar este tipo de pláticas directamente a la población indígena, directamente a una universidad intercultural, la única en el estado de Hidalgo, en donde el conocimiento debe de ser bien aprovechado. Es por eso que en verdad agradezco mucho al doctor José Ramón, a la maestra Marianela, que se hayan podido trasladar hasta este bello rincón del estado de Hidalgo, con un clima excepcional que tenemos el día de hoy, porque también se están perdiendo de unas postales espectaculares cuando está aquí con neblina. Aquí los cerros son espectaculares, y sobre todo que estemos en cercanía. Yo estoy seguro que al terminar este evento muchas y muchos de ustedes se acercarán hacia los ponentes y les preguntarán algunas cuestiones en particular. Del mismo modo, agradecerle como siempre el acompañamiento
del Instituto Estatal Electoral, ¿no? A la licenciada Miriam Pacheco, quien es consejera, a su vez mandarle un fuerte saludo a la maestra Guillermina Vázquez, ¿no? Presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral, y a la maestra Rosa Amparo Martínez, secretaria general del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos. Me acompañan también el día de hoy el licenciado Paulino Chávez, delegado especial del gobernador en la región Otomí-Tepehua, y al contador que ya llegó corriendo, pero le agradezco mucho a mi amigo Luis Alonso González Cruz, director general de Gobernación en esta región. Si se dan cuenta, hoy estamos prácticamente muchas partes de la estructura de gobierno municipal, estatal y federal, de los diferentes órdenes de gobierno, y estamos aquí porque específicamente para el señor gobernador, para su amigo el licenciado Omar Fayad Meneses, es muy importante hablar, y para él, ayer lo volvió a refrendar en el Valle del Mezquital, en un evento importante que tuvimos en Ixmiquilpan con el pueblo ñañú. Dijo primero los indígenas. Y primero los indígenas no solamente en el tema de infraestructura. Yo sé que es muy importante para nosotros, para nuestras localidades, dotarnos de agua potable, de drenajes, de electrificaciones, de escuelas, de centros de salud. El gobernador nos ha pedido que trabajemos muy de la mano con ustedes, jóvenes, que trabajemos muy de la mano porque ustedes son el presente de nuestro estado y ustedes son la semilla para que nuestros pueblos originarios, para que la gente de las tres principales culturas que viven en el estado de Hidalgo, la náhuatl, la tepehua, el otomí, el ñañú, sigan fortaleciendo. Hoy, desafortunadamente, los pueblos originarios se han visto afectados por los mismos procesos de globalización. Sin embargo, sabiéndonos adaptar a esos procesos, nosotros podemos fortalecernos como pueblos, como etnias. Hoy, aquí, y creo que lo dice muy puntual el doctor Narváez, el derecho electoral es fundamental porque nos da la voz y nos da la oportunidad de no solamente hablar, sino de ser escuchados. Nos da la oportunidad de que a través de esa voz y que seamos escuchados, se tomen medidas necesarias para que nuestras comunidades se fortalezcan. Mencionaba casos específicos en el tema del presupuesto que se da en otros estados. Nos mencionaba casos específicos de la autoadscripción, casos específicos en materia de usos y costumbres, como anteriormente se mencionaba. Hoy en día queremos fortalecerlas todas esas, pero hay que fortalecerlas a través de ustedes. Es por eso que estamos trayendo este tipo de pláticas a esta universidad y van a ser más constantes. Ojalá nos puedan, doctor, aquí ya abusando de la confianza, ojalá podamos hacer ejercicios similares en las otras dos regiones indígenas del estado, en la región del Valle del Mezquital, con la cultura ñañú, otomí. Aquí la mayoría son otomíes y también hay nahuas aquí de la región de Acasochitlán y algunos vecinos de Puebla y de Veracruz, y también con la región náhuatl que está en la región de la Huasteca. Hay que llevar el mensaje de que en Hidalgo somos un pueblo abierto a escuchar, somos un pueblo que queremos seguir aprendiendo y somos un pueblo que queremos que se siga ejerciendo el Estado de Derecho, porque aquí vivimos afortunadamente en paz, y eso es a través de todo el esfuerzo que venimos realizando en conjunto. En verdad, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, esta calurosa tarde aquí en Tenango. Ya queremos proseguir. También aquí afuera no pudo pasar, me está acompañando el director general del Instituto de Infraestructura Educativa, porque venimos a ver qué otras mejoras podemos hacer para este plantel, este gran plantel al cual yo le tengo mucho afecto y le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe en cada uno de ustedes. Y vamos a seguir trabajando por todas y por todos ustedes.
Reciban un fuerte saludo de su amigo el gobernador Omar Fayad Meneses, del secretario ejecutivo de la Política Pública, el licenciado Israel Félix Soto, y vamos a seguir trabajando. En verdad, doctor, muchas gracias, maestra, y bueno, vamos para allá afuera porque aquí ya hace un poquito de calor. De verdad, muchas gracias.